podemos decir que es un día de gozo, es un día de celebración para nosotros como iglesia por el hecho de que después de tanto tiempo podamos volver a reunirnos y podamos volver a estar juntos en este lugar. Hoy es un día de gozo y celebración que mientras estamos acá nos recuerda también que vendrá un día donde también celebraremos y nos gozaremos con Dios por toda la eternidad. Hoy es un día con una celebración que nos recuerda la más grande de todas las celebraciones que está por venir. Y esa es las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Cuando hablamos de bodas, por supuesto, enseguida viene a nuestra mente nuestra experiencia cuando hemos participado en alguna ceremonia donde un hombre y una mujer contraen matrimonio. Y nosotros sabemos que en nuestra cultura el centro de atención en una boda siempre es la novia. El novio espera por ella en el altar. La novia tiene hasta una canción particular que cuando comienza a sonar, todos sabemos que ella está entrando al lugar, todos nos ponemos en pie, todos queremos verla, tirar fotos. Sin embargo, cuando hablamos de las bodas del Cordero, la realidad es muy diferente. Como ocurría en los tiempos bíblicos en Israel, el novio es quien tiene toda la atención y la novia espera a que él venga por ella a buscarla. Hermanos, en las bodas del Cordero, Cristo es el protagonista y la celebración gira en torno a su llegada para tomar como esposa a la iglesia. De ese momento de la historia en el regreso de Cristo para tomar a su esposa, la iglesia, estaremos hablando hoy mientras nos acercamos a Apocalipsis capítulo 19. Un pasaje que, como veremos, nos llama a celebrar, a que celebremos, hermanos. Celebremos porque Cristo, el Verbo de Dios, volverá por nosotros y vencerá a sus enemigos una vez y para siempre. ¿Eso no es algo hermoso? ¿No es algo maravilloso saber que nuestro Señor Jesucristo un día regresará por su pueblo y vencerá a sus enemigos una vez y para siempre? Eso es un motivo de celebración que estaremos viendo hoy mientras nos acercamos a Apocalipsis capítulo 19, el cual les invito a leer. Dice la palabra del Señor: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y gloria y honra y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado a la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y me mostré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi en el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, nos sentimos indignos de poder abrirla, leerla, y más aún, Señor, de poder escuchar lo que tú nos quieres decir. Pero te damos gracias, Señor, porque siendo indignos, tú has querido por medio de Jesucristo revelarte a nosotros a través de tu palabra. Por eso, Padre, es por los méritos de Cristo, por su obra completa, terminada en la cruz, que hoy nos acercamos a ti, Señor, para rogarte que tú nos hables por medio, Señor, de las Escrituras. Que, Señor, tú nos confrontes, nos consueles, Señor, nos exhortes, Señor, para poner por obra tu palabra, Señor, para que en medio de este mundo el cual tú estás juzgando, nosotros podamos poner la mira, Señor, en ti y en tu obra en medio de nosotros, Señor. Háblanos en esta mañana. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén, hermanos, un pasaje hermoso. Un pasaje, como les decía hace un rato, nos invita a que celebremos, porque Cristo, el Verbo de Dios, volverá por nosotros y vencerá a sus enemigos una vez y para siempre. Y mientras estaremos viendo este pasaje, lo vamos a ver en dos partes. Vamos a ver primero los versos 1 al 10, la celebración, y los versos 11 al 21, la cena. Cuando nosotros vemos nuestro pasaje, los primeros 10 versos, encontramos un ambiente de gozo, un ambiente de fiesta. La palabra aleluya se repite 4 veces en estos versos, en los versos 1, en el 3, en el 4, en el 6, y esto denota para nosotros un despliegue de la adoración celestial al Dios que reina, juzga y que ha preparado las bodas del Cordero. Nosotros no veíamos algo como esto desde Apocalipsis capítulo 4 y 5, ¿recuerdan? Donde Dios es adorado, donde el Cordero es adorado. Y ahora en nuestro pasaje volvemos a ver lo mismo. De hecho, vemos los mismos personajes, una gran multitud, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos ellos están adorando a nuestro Señor. Tuvimos una gran porción del libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, donde todo fue acerca del juicio de Dios sobre este mundo y de cómo nosotros como iglesia debíamos vivir, cuál debía ser nuestra actitud en medio de todo este juicio. Pero ahora, aquí, en el capítulo 19, vemos entonces un retorno al trono celestial donde se adora al Señor. Un motivo de adoración que está dividido en dos partes. Primero, una adoración a Dios porque ha juzgado a este mundo. Y después un motivo de adoración a Dios porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Es interesante, hermanos, porque uno esperaría que en una celebración, en una fiesta, en un tiempo de regocijo, no hubiera nada de juicio. Todo estaba bien. Pero es interesante que en esta visión que Juan ve, el juicio en la celebración tiene un rol importante.
Y veremos aún más de eso en el segundo punto de nuestro sermón, los versículos 11 al 21. Pero por ahora, notemos, hermanos, notemos que Juan oye una gran multitud, rindiendo adoración a Dios por la ejecución de su juicio sobre la gran ramera. Los versículos 1 al 3. Esta gran multitud dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues han juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijo, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Hermanos, como vimos la semana pasada, la gran Babilonia representa este mundo envuelto en su idolatría, en su inmoralidad. Y vimos que Dios la juzgaría por esto a través de sus propias alianzas, que Dios la destruiría completamente. Habíamos dicho también que en el versículo 20 del capítulo 18 anticipaba de alguna manera este regocijo que ahora vemos aquí en el capítulo 19. La salvación, la gloria, la honra, el poder pertenecen a nuestro Dios. Y esta declaración no podía ser más categórica respecto a nuestro Dios y la gran Babilonia. Hermanos, el mundo que será juzgado por Dios ha adorado dioses que no pueden salvar. Pero Dios, de Dios es la salvación. La gran Babilonia, el mundo, orgullosamente se ha glorificado a sí mismo. Pero la gloria solo pertenece a nuestro Dios. El mundo, además, hermanos, ha ejercido un poder limitado. Pero el poder pertenece al Señor. Hermanos, con razón, cuando Dios juzga a este mundo de manera determinante, Él merece ser alabado. Este mundo se ha corrompido, ha abandonado al Señor, ha ido tras sus propios deleites y sus propios pecados. Por tanto, hermanos, el juicio de Dios está basado, como este pasaje nos enseña también, en la verdad, en las muchas pruebas que este mundo corrupto ha dado al Señor para que Él venga y lo juzgue. No hay injusticia en Dios. Su juicio es de acuerdo a la verdad, es de acuerdo a la realidad. Y escuchen bien, hermanos, cuando Dios juzga a este mundo, que lo está haciendo ahora, pero sabemos por este pasaje que también lo hará en su regreso, nosotros tenemos que encontrar gozo y celebración en eso. Por supuesto, sabemos que en este mundo están seres queridos, familiares, personas que conocemos, que amamos. Y eso nos dice a nosotros también la realidad de que necesitamos compartirles el Evangelio. Pero cuando este día llegue, ya no habrá oportunidad para la salvación. Por tanto, tenemos que regocijarnos, gozarnos en el hecho de que un día Dios juzgará este mundo completamente. Unirnos a esta multitud celestial y decir, Señor, tuya es la salvación, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder. Además, hermanos, porque este pasaje nos enseña también que cuando Dios juzgue este mundo, vengará la sangre de sus santos. La sangre de aquellos tantos que a través de la historia han perecido en manos de hombres pecadores usados por el imperio del mal. Y en este pasaje encontramos la respuesta de Dios a un clamor que aparece en el capítulo 6, versículo 10 de Apocalipsis. Aquellos que habían muerto por la palabra, que habían muerto por mantener el testimonio de Cristo, clamaron, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Dios aquí nos está mostrando que en el final de los tiempos, Él va a vengar la sangre de todos aquellos que han muerto por causa del Evangelio. De algunos de ellos conocemos sus nombres: el apóstol Pablo, Policarpo de Esmirna, Juan Hus, William Tyndale. Son algunos de ellos. De muchos otros, ni siquiera conocemos su nombre. No sabemos quiénes eran, pero ¿saben qué, hermanos? Dios los conoce.
Dios sabe cuántos de sus siervos han muerto a través de la historia por negarse a comprometerse a este mundo idólatra e inmoral. Y el Señor tomará venganza por ellos. Y quién sabe si el Señor también deba tomar venganza por alguno de nosotros que deba morir o padecer por causa del Evangelio de Cristo. Los tiempos son malos. La iglesia en Cuba debe prepararse, porque podemos enfrentar la persecución más férrea que nunca antes hemos experimentado. Quién sabe si alguno de nosotros tenga que morir por causa del Evangelio. Pero hay consuelo. El consuelo y motivo de celebración es que cuando Dios traiga a este mundo juicio, vengará la sangre de sus siervos. Y la gran Babilonia dejará de existir completamente. Fíjense si es así, que en el versículo 3 hay una sentencia con respecto a ella. Dice, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esta es una cita de Isaías capítulo 34, donde el profeta está anunciando el juicio de Dios sobre las naciones. Y en el versículo 10 de ese capítulo encontramos la cita que Juan ahora está tomando aquí diciendo, no se apagará ni de día ni de noche, su humo subirá para siempre, de generación en generación permanecerá desolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Este mundo dejará de existir y nosotros como pueblo de Dios no podemos hacer otra cosa que unirnos a la celebración celestial y decir amén, aleluya a nuestro Dios. Además, hermanos, porque esta celebración que involucra el juicio de Dios sobre este mundo, que involucra la celebración, el gozo del pueblo de Dios, porque este mundo ha sido juzgado, esta celebración también es una celebración que involucra las bodas del Cordero. Y es algo sorprendente, porque se mezclan los dos eventos. Se celebra que el mundo ha sido juzgado, pero se celebra también y se adora a Dios porque las bodas del Cordero han llegado. Note lo que dicen los versículos 6 al 8. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Nuevamente una multitud alaba a Dios, esta vez porque las bodas del Cordero han llegado, porque su esposa se ha preparado. Hermanos, es un escenario hermoso. Se juzga el mundo, se celebran las bodas del Cordero. Y aquí vemos algo muy especial que necesitamos notar. El contraste. La diferencia tan grande, tan abrumadora entre la ramera que fue juzgada y la esposa del Cordero. En otras palabras, un contraste grande entre este mundo y la iglesia de Jesucristo. La gran ramera, recordemos, está vestida de escarlata, llena de abominaciones, llena de inmundicia. Pero ¿cómo está vestida la esposa del Cordero? De lino finísimo, resplandeciente y limpio. Y ese lino fino, dice el pasaje, son las acciones justas de los santos. Qué hermoso contraste. Hermanos, el mundo se caracteriza por el pecado, por la inmundicia, por la idolatría, por la inmoralidad, por la suciedad, por las obras malas de las tinieblas. Pero el pueblo de Dios que espera a Jesucristo, la iglesia, se caracteriza por las acciones justas. Y nosotros sabemos que estas acciones justas, por supuesto, no son el fruto de nuestras propias fuerzas. Porque recordemos, hermanos, nosotros éramos como este mundo vivía. Nosotros estábamos en pecado, estábamos sucios, estábamos lejos de Dios. Pero sabemos que Cristo
ha hecho una obra en nosotros, nos ha limpiado de todo pecado. ¿Saben? Es algo maravilloso porque al leer estas palabras, enseguida viene a nuestra mente lo que escribió el apóstol Pablo respecto a lo que Cristo hizo con su iglesia. ¿Recuerdan Efesios capítulo 5? Donde Pablo está dando instrucciones a los esposos con respecto a amar a sus esposas. Ahí dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndolo purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia que fuera santa y sin mancha. ¿Saben qué? Lo que vemos en Apocalipsis capítulo 19 es esa iglesia. Es ese pueblo de Dios. Es la esposa del Cordero, la que Él compró con su sangre, vestida de la obra de Cristo en ella a través de su palabra. Ella se ha preparado para recibir a su esposo. La iglesia se ha preparado para recibir a su esposo. ¿Cómo lo ha hecho? Yo creo que Apocalipsis ya nos ha dado la respuesta de eso. La iglesia se ha preparado permaneciendo fiel a Cristo en un mundo caído dominado por el mal. La esposa se ha preparado perseverando en el Evangelio a pesar del sufrimiento. La esposa de Cristo se ha preparado predicando el Evangelio a todos. Se ha preparado apartándose de este mundo idólatra e inmoral y viviendo en santidad para Dios. Hermanos, la palabra de Dios, la palabra del Señor prepara a la iglesia para su encuentro con su esposo Cristo, el Cordero de Dios. Por eso es tan importante que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios, hermanos. Porque nada en este mundo puede santificar y puede limpiar la iglesia que no sea la palabra del Señor. Por eso es tan importante que nosotros escuchemos una y otra vez la voz de Cristo en su palabra. ¿Recuerdan que eso ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 2 y 3? Había un llamado a la iglesia a escuchar y obedecer la voz del Señor, porque Dios nos prepara para el encuentro con Cristo, hermanos, escuchando y obedeciendo su palabra. Las bodas del Cordero contará con una esposa que por la gracia de Dios ha sido fiel a Él, y aquellos que son invitados a esta cena son bienaventurados. Es una cena exclusiva. Es una celebración exclusiva. No es para todo el mundo. El ángel se lo dice a Juan en el versículo 10. No todos participarán de esta cena de las bodas del Cordero. Por eso, aquellos que participan, aquellos que son invitados, son llamados bienaventurados. Un comentarista llamado James Hamilton asevera lo siguiente respecto a esto. El libro completo de Apocalipsis probablemente se leyó en voz alta en la adoración cristiana primitiva cuando Juan lo envió a las 7 iglesias. Esas primeras congregaciones habrían escuchado en el capítulo 2, versículo 10, que le esperaba sufrimiento, tribulación, encarcelamiento e incluso el martirio. Pero debido a que estaban invitados a las cenas de las bodas del Cordero, eran bienaventurados. Eran bienaventurados. Hermanos, nosotros somos bienaventurados. Si estamos en Cristo, si hemos sido salvados por Él, somos invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y como hemos dicho, este es un privilegio que nadie, o sea, que no todos tienen. Y es un motivo para regocijarnos, para alabar a Dios, para darle gloria a Él y para que esperemos con anhelo ese día. Qué maravilloso saber que un día podemos entrar y disfrutar de las cenas del Cordero porque hemos recibido la invitación del Padre Celestial por medio de la obra de Cristo. ¿Eres tú uno de los invitados?
Esta primera parte del pasaje termina con un Juan dispuesto a orar al ángel. Cuando Juan ve todas estas cosas, escucha todas estas cosas, quiere orar al ángel. Y el ángel le recuerda algo muy importante. Le dice, no lo hagas. Yo soy tu consiervo y consiervo de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora ¿a quién? A Dios. Cualquiera de nosotros en la situación de Juan pudo haber hecho lo mismo. Sorprenderse y adorar a esta figura celestial. Pero Dios es el único que merece adoración. Ya el pasaje lo ha dejado claro. Los ángeles, por muy esplendorosos que sean, no son más que consiervos nuestros en Cristo. El único que merece la adoración es el Señor. Y el ángel le dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa eso? Bueno, esto apunta al hecho de que la profecía que es verdadera siempre apunta a Cristo. Y eso lo corroboramos porque sabemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan a Cristo y su obra. Él es el protagonista de la historia. Y en todo lo que hemos visto en Apocalipsis nos ha mostrado que esta profecía, que esta revelación es acerca de Cristo. Es acerca del Cordero de Dios. Hermanos, el mensaje profético que hemos recibido como iglesia tiene como centro a Jesús y a nadie más. Él es el centro de la historia. Solo Dios merece la adoración. Por eso, con estas palabras del versículo 10, el escenario queda preparado para la manifestación de Jesucristo, para la manifestación del Verbo de Dios, que viene a vencer a sus enemigos. Y lo más excelente, viene a hacer de ellos la cena, lo cual veremos en los versículos 11 al 21. Cuando Juan a este momento está escuchando, oyendo la gran multitud, adorando a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, ahora dice que él vio el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la tierra, y hace la guerra. Hermanos, este que viene montado en el caballo blanco no es otro que Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que Él estaba sentado a la diestra de Dios y que se le dijo, quédate aquí hasta que se ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Los versículos 11 al 21 lo que nos describen es ese momento. El momento en que Cristo viene para poner a sus enemigos por estrado de sus pies. La imagen describe al Rey Jesús como un guerrero. Un guerrero que juzga con justicia, que se llama fiel, se llama verdadero. Estas palabras denotan el carácter que ciertamente Cristo tiene de cumplir sus promesas de manera fiel y veraz, de juzgar a sus enemigos y vindicar la sangre de sus siervos. Y esa es una promesa para nosotros. Cristo volverá y someterá a sus enemigos una vez y para siempre debajo de sus pies y vengará la sangre de sus siervos. Es una promesa que nosotros tenemos como iglesia. Él es fiel y verdadero, fiel y veraz para cumplir eso que ha prometido. De hecho, cuando leemos el versículo 12, que nos recuerda a Apocalipsis capítulo 1, cuando escuchamos esta descripción del Hijo del Hombre, dice que sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Hermanos, Cristo viene como juez en ese día final. En su primera venida vino como el Cordero de Dios a vencer a través del sufrimiento. Pero en su segunda venida vendrá como juez. Cristo regresará para ejecutar el juicio divino, pero no de la manera en que muchos han pensado, hermanos. No habrá ocasión para una guerra sangrienta.
aunque las imágenes que leemos aquí ciertamente nos hablan de una guerra, nos dice que sus ropas están teñidas en sangre. ¿De quién es esta sangre? No es la sangre de Cristo, es la sangre de sus enemigos. De hecho, sabemos eso porque otra vez el pasaje está recurriendo a una profecía en el Antiguo Testamento, en Isaías 63, el pasaje que leíamos hace un rato. Dice que viene y que se le pregunta en Isaías 63, versículos 2 y 3, ¿por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las de que pisa el lagar? El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Lo pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Y escucha bien lo que dice ahora. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Hermanos, Cristo es el guerrero de Dios. Este que ha manchado sus ropas, sus vestiduras con la sangre de sus enemigos. Pero como hemos dicho antes, eso no nos habla de una guerra sangrienta. Son imágenes. Imágenes que nos ayudan a ver que Apocalipsis quiere resaltar la realidad del juicio final que Cristo llevará a cabo sobre sus enemigos. Y este juicio no será a través de las armas. No será a través de un ejército montado en caballos desenfundando sus espadas. No, hermanos. Este juicio será llevado a cabo por medio de la palabra de Cristo. ¿Se ha notado usted cuál es el nombre que se le da a Cristo en este pasaje? El Verbo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Cristo es la palabra encarnada del Señor. Esto, por supuesto, no es nuevo para Juan, porque Juan en su evangelio comienza diciendo que Cristo es el Verbo de Dios, que Cristo es la palabra de Dios, que por medio de Cristo todas las cosas han sido hechas. Hermanos, todo ha sido creado por medio de Jesucristo, el Verbo de Dios. Por medio de Él también los seres humanos obtienen salvación, porque la predicación de Cristo y su obra es lo único que trae redención al hombre. Es por medio de Cristo también la palabra de Dios que la iglesia es edificada y que la iglesia es juzgada. Y eso lo vimos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y de igual manera, es por medio de la palabra que Cristo juzga a este mundo y juzgará a sus enemigos. De hecho, note lo que dice el versículo 15 del capítulo 19. Luego de hablar del ejército de la campaña, dice que de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y ya eso lo escuchamos en el capítulo 1 de Apocalipsis. En la descripción del Hijo del Hombre se nos dice que es una espada aguda que sale de su boca. También cuando Él se presenta a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2 y la reprende, Cristo le dice que se arrepintieran porque si no Él vendría y juzgaría a los falsos maestros por la palabra, por la espada de su boca. Y luego aquí mismo en el capítulo 19, en el versículo 21, cuando se describe la derrota final de los enemigos, nos dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de sus carnes. Hermano, es evidente. Cristo regresará para juzgar las naciones por medio de su palabra. De hecho, el texto lo dice. Dice, él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Otra vez Isaías 63. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recuerden eso? En la predicación anterior, cuando se presentó el pasaje del capítulo 17, dice que la bestia y los reyes de la tierra se unieron para pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá
Y el capítulo 17 nos dice la razón, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora aquí nos dice que en su muslo y en su manto hay un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Una imagen también poderosa. Poderosa, hermanos, porque en el capítulo 17 se describe a Cristo venciendo como un cordero, lo cual nos habla de sufrimiento. Pero aquí en el capítulo 19 se nos habla de Él venciendo como el Verbo de Dios, lo cual apunta a su triunfo sobre sus enemigos por medio de su palabra. Hermanos, esto es un consuelo para nosotros. Cristo volverá en gloria para juzgar por medio de la palabra a sus enemigos, para vengar el sufrimiento y la muerte que su pueblo ha padecido a través de la historia. Con esto en mente, no temamos hablar el Evangelio. No temamos, hermanos, padecer por causa de Cristo, sabiendo que lo único que puede librar a los hombres de este juicio que está por venir es el Evangelio. No temamos sufrir por Él, sabiendo que nuestro Rey tomará venganza por la injusticia que podamos padecer en las manos de los hombres, usados por el imperio del mal. No temamos, hermanos, aún morir, sabiendo que el Rey Jesús vendrá por nosotros para darnos vida. No temamos, hermanos, predicar la palabra de Dios, perseverar en ella y ser una iglesia comprometida con la palabra de Dios, porque Cristo, el Verbo de Dios, edifica su palabra y hace que su iglesia venza en este mundo por medio de la predicación de su palabra. El pastor David Platt, comentando este texto, dice lo siguiente: qué imagen tan poderosa de Cristo, sobre un caballo blanco, fiel y verdadero, el juez justo, el guerrero mesiánico que lo ve todo, lo sabe todo, lo juzga todo, coronado con diademas y envuelto en misterio. Viene para conquistar a los enemigos de Dios de una vez por todas, para terminar la historia del mundo con la revelación de la palabra de Dios, para gobernar las naciones mientras trae la ira de Dios sobre este mundo dominado por el pecado y Satanás. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente una imagen poderosa de Cristo. Gloria a Dios por esta revelación de Él en su palabra para nosotros. Ahora bien, hermanos, recordemos que estamos en una celebración. Estamos en el ambiente de una celebración. Es una celebración poco usual, como decíamos al principio, porque el pueblo de Dios celebra, Cristo juzga a sus enemigos, pero como toda celebración, tiene una cena. Una cena que hablamos de ella en los versículos anteriores, los que eran bienaventurados por ser invitados a la cena del Cordero. Esta cena que será auspiciada nada más y nada menos que por Cristo mismo. Y de esta cena se nos habla en el versículo 17. Un ángel hace una invitación a las aves y les dice: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Hermanos, esta no es una cena muy común en una fiesta de bodas, pero aquí está la cena presentada de esta manera en las bodas del Cordero. Denota la venganza de Cristo sobre aquellos que se pusieron a Él y persiguieron a su pueblo. Y el pasaje nos relata cómo la bestia, cómo los reyes de la tierra, sus ejércitos, se alistaron para pelear contra Cristo. El detalle del pasaje, ¿saben qué cosa es? Que no hubo ocasión, ni tiempo, ni siquiera para que pelearan. No va a haber, como muchos piensan, un lugar, en un monte, una pelea. No. Dice el pasaje: la bestia fue apresada
junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves nacieron de sus carnes. Este es el final, con Cristo venciendo sobre sus enemigos y haciendo de ellos una gran cena. Una gran cena en el marco de la celebración de las bodas del Cordero. Una gran cena que nos muestra varias enseñanzas a las cuales nosotros como pueblo de Dios tenemos que mirar. Y presta atención a esto. Ya vimos que los que se opusieron a Cristo y que se habían aliado a la bestia fueron derrotados completamente. Este mundo y sus alianzas serán derrotadas completamente. Ahora fíjese en el contraste sutil que encontramos aquí. Un contraste entre los invitados a las cenas del Cordero y aquellos que serán la cena misma. En el verso 5 se invita a los siervos de Dios, a los que temen, grandes y pequeños, a que la alaben. Pero en el versículo 18, las aves son invitadas a comer carne de todos los hombres, libres, esclavos, pequeños y grandes. Hermanos, hay una distinción solemne entre los que celebrarán la cena y disfrutarán la cena del Cordero y los que serán la cena misma. Una distinción solemne entre los que son invitados a la cena y los que serán ejecutados para la cena. Una distinción solemne entre aquellos que estarán sentados a la mesa y los que estarán encima de la mesa. La pregunta que necesitas hacerte en este minuto es esta: ¿dónde estarás tú? ¿Serás uno de los invitados o uno de los ejecutados? ¿Estarás en la mesa o encima de la mesa? ¿Celebrarás la cena o serás la cena? Hermanos, solo si estamos en Cristo, salvados por Él, disfrutaremos de las cenas del Cordero. Por tanto, aquellos que no han creído aún, les exhorto a que se arrepientan de sus pecados, a que pongan su confianza en Jesucristo, porque solo así podrán cambiar su lugar de la mesa. Solo así podrán disfrutar y celebrar la cena del Cordero en vez de ser la cena. Iglesia, esperemos con anhelo el regreso de nuestro Señor. Hagámoslo con esperanza, sabiendo de cuando Él vuelva a este mundo con sus pecados será juzgado. Él vencerá a sus enemigos una vez y para siempre. En tanto ese momento llega, hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Preparémonos para las bodas del Cordero. Preparémonos permaneciendo fieles a Cristo en medio de este mundo caído y dominado por el mal. Preparémonos perseverando en el Evangelio a pesar del sufrimiento, predicando este Evangelio a todos, sabiendo que es lo único que puede salvar. Preparémonos apartándonos de este mundo con su idolatría e inmoralidad. Preparémonos, hermanos, celebrando la victoria de Cristo, alabando al Dios que juzga con justicia y con verdad. Preparémonos para esperar a Cristo, el Rey glorioso. Hermanos, celebremos. Cristo volverá por nosotros y vencerá a sus enemigos una vez y para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es un tesoro que tú nos has dado. Ayúdanos a escucharla y obedecerla, Señor. Auxílianos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros los creyentes, para que, Señor, podamos obedecer lo que tú nos has dicho hoy. Que miremos a Cristo, el Cordero que vendrá por nosotros y que vencerá a sus enemigos una vez y para siempre. Y que al mirar eso, Señor, podamos celebrar con gozo en medio de este mundo, anhelando y deseando que ese día llegue. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Amén.